Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pulso Saludable. Soy Liliana Noble Alemán. Comenzamos. Pulso Saludable, cuidando tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble. De la tarde con 4 minutos, 16 horas con 4 minutos. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy en este 14 de... Sí, muy buenas tardes. Gracias, corazón. Vamos a iniciar rapidísimo con la jornada del día de hoy, deportes. Vamos a tener una entrevista muy interesante y también depresión. La depresión no solamente le da a los adultos o a los jóvenes, también a los niños. Así es que demos inicio pues a la jornada del día de hoy. Pulso Saludable Deportivo. Y ya se encuentra con nosotros a través de la plataforma de Zoom mi queridísimo Jorge Negrete, quien nos va a platicar de los deportes. Mi queridísimo Jorge, muy buenas tardes. Lili, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. También a Sergio por allá en cabina, a todos los escuchas de Pulso Saludable Deportivo. Mi Lili, ayer empezamos con la cuenta regresiva, T-100 días para que inicien los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más 1 o 2020, con un año atrasado. Y pues todavía sigue acá las dudas, ¿no? Porque hoy, que faltan 99 días, el comité organizador cuenta o platica que pues, todavía no están asegurados que se puedan llevar a cabo los Juegos Olímpicos. La cuarta ola de coronavirus o de COVID-19 allá en Japón está en su cuarta ola y está muy fuerte la pandemia todavía. Y además apenas 1.126.000.000 de japoneses están vacunados. Entonces, todavía está en duda que se puedan llevar a cabo los Juegos Olímpicos este verano, pero sin embargo el Ayuntamiento de Tokio dicen que están en línea y que lo que podría pasar es que después que se haya dicho que no va a haber público internacional, también se quede sin público local y sean solamente pues unas olimpiadas de puros eventos sin público en las gradas. En ese sentido, pues, ¿cuáles son los deportes que tendrían su presentación en esta justa deportiva de Tokio? Pues primero está el surf, que se estaría jugando de Japón, escalada deportiva, que es lo que en México como escalada de muro. Por otro lado está el karate, que estaría con presentaciones de katas y eventos. Recordemos que el karate es muy diferente al taekwondo. Claro. Y también el skateboarding que pues ya hay participación en los X Games, pues tendría su primera presentación en Olimpiadas de Tokio. Y el softball y el béisbol que regresan tras no haber estado en la lista de deportes en Londres y en Brasil. También en ese sentido de las Olimpiadas, la selección de fútbol mexicana, que sabemos que ganó el preolímpico en Guadalajara, invicto, pues podrá estar en riesgo su participación en Tokio porque la FIFA ha abierto un segundo procedimiento disciplinario. El primero se abrió en el juego contra República Dominicana, ese segundo se abre por el juego de Estados Unidos, ya que se escuchó este grito homofóbico y discriminatorio en el cual pues México, la Liga y la Federación han buscado por muchos días que la gente no grite. Y pues bueno, ya hubo la sanción económica. Este segundo caso podría incluso quitarle su pase a los Juegos Olímpicos a la selección preolímpica. También el luchador Andrés Vargas, luchador de lucha grecorromana,
pues está apelando que pueda competir. Él ya tiene su lugar en Tokio, sin embargo está en un proceso de investigación por violencia doméstica. Claro. Por estatutos del Comité Olímpico Internacional, un deportista que esté en este tipo de situaciones no puede competir. Sin embargo, pues Andrés Vargas está intentando apelar y pues el abogado dice que pues van a buscar todas las maneras para poder lograr que Andrés esté en Tokio. Jorge, antes de que continúes, déjame interrumpirte. Cuando mencionas esto del grito, ¿es esto de... y la palabrota? Exactamente. Okay. Es ese grito. Bien, ese grito que se ha querido quitar. Es el segundo, es el segundo caso que le está abriendo la FIFA por el preolímpico a la selección. Sabemos que económicamente a la CONCACAF e incluso al Comité Olímpico le interesa y le conviene que México esté en una olimpiada, pero pues la verdad es que creo que sería la medida más severa y más justa para ver si la gente, el público, hace conciencia, entiende y respeta, porque la verdad es que México es más que un grito como de esa índole, ¿no? Entonces, aunque sea totalmente folclórico y que la gente diga que no, que es su derecho de expresión y que es un estadio de fútbol, la verdad es que México es más que ese grito. Entonces, ojalá que si llega a pasar, la gente realmente considere y tome esta conciencia de ya dejar de gritar esto en los estadios. Claro. Por otro lado, también, mi Lili, pues ya tenemos semifinalistas de la Champions League en Europa. El Real Madrid vence a Liverpool, Chelsea pierde con el Porto del Tecatito 0-1, pero por el global califica, así que estará jugando Real Madrid contra el Chelsea. Por otro lado, el PSG de Francia, pues hace un juego tranquilo para vencer al Bayern Múnich, y el Manchester City le remonta al Borussia Dortmund para poder pasar y estar en las semifinales. Por otro lado, no sé si ustedes se acuerdan de Lance Armstrong. Sí, claro, por supuesto. Yo hasta tengo una playera. La pulsera, ¿no? Claro. A mí que me Armstrong, ¿no? Claro, a mí que me encanta el ciclismo. Bueno, soy fan, pese a lo que digan, fan, y además un sobreviviente de como 8 o 9 tumores cancerosos. Bueno, el señor tiene su gran mérito. Y además una fundación que ayuda a gente con cáncer. Y recordemos que después de ganar 7 Tours de Francia, pues vino la parte del dopaje, donde le quitan todos sus títulos. Tenemos el escándalo con su esposa Sheryl Crow, un montón de cosas. Pues bueno, sigue en el ojo de huracán y acaba de salir un par de videos donde prácticamente se demuestra que usaba motores en sus bicicletas. O sea, que no era nada más el dopaje, sino que aparte tenía ayuda eléctrica en sus bicicletas. Entonces, pues la verdad es que de ser, ahora sí que Lance Armstrong de la gloria al infierno, ¿verdad? Una carrera muy polarizada, ¿no? Sí. Fue una carrera muy, y aparte era el máximo ganador de la Tour de Francia, pero pues bueno, ahí está ya la historia como está cayendo de Lance Armstrong. Por último, Lili, pues seguimos aquí en México con lo del COVID, gente que se siente ya inmune porque ya fue vacunada, cuando no es cierto. Claro. Y una de esas personas, el director técnico de los Rayados de Monterrey, Javier Aguirre. Ay, Javier, tache. Rompe el protocolo de salud de los Rayados del Monterrey. Claro. Está suspendido unos cuantos días. Tanto por los Rayados como por la Liga MX. Y pues tendrá que estar de regreso, curiosamente, en el juego contra Tigres en el clásico regiomontano. Pero bueno, Javier Aguirre, que ya está vacunado, él ya es una persona de las que tenían la vacunación, pues rompe este protocolo y pues ni hablar, ¿no? Ahí la falta, insisto, y tú lo has platicado muchas veces, cuando tú eres una persona pública, tienes que poner el ejemplo. Exacto. Y lamentablemente hay muchos que han estado rompiendo este protocolo. Y pues bueno, eso desencadena que muchos seguidores pues también les valga, ¿no? Y pues ya para terminar mi Lili, mañana Necaxa contra Querétaro, Mazatlán contra el Atlas, abren la fecha 15 de la Liga MX, la cual también hoy ya dijo que para la próxima temporada futbolística, la 21-22, seguirá habiendo repechaje, así que mediocremente seguirá habiendo 12 de 18 equipos, pues destinados a poder ser campeones del torneo. Hasta aquí mi reporte, Lili, muchas gracias, bonita tarde, cuídense mucho, abrazos desde la zona de distancia. Gracias, mi queridísimo George, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana.
Te mando un abrazo desde la sana distancia. Gracias. Abrazote. Pausa. Tenemos más para usted. La vi en aquel lugar, tan linda al caminar, sus gestos tan embriagadores eran al mirar, que me pidieron a invitar a pronto a bailar. Y ahora sé muy bien que la fuerza quedaremos durar más de lo que yo podría pensar. Yo no creí que esto pudiera pasar, pero la música empezó a sonar, la charla terminaba, vivir es un pensar, pues una gran sonrisa comenzó a esbozar. Y ahora sé muy bien que la fuerza quedaremos durar más de lo que yo podría pensar. Rock and roll, le dice rock and roll, ella me rock and roll, ella murió rock and roll, que no podía permanecer a la voz de rock and roll. De mirada tan angelical, era un aspecto poco normal y todos los presentes le voltean a mirar. En donde ella se pare siempre da de qué hablar. La vida se más vueltas con sus delgadas piernas que parecen quebrarse con el ritmo del rock. Al moverse la pista sacudió y en segundos la gente nos rodeó. Deslumbra con sus bailes de la era del rock, pero cuando ya están sus golpes causan dolor. En Pulso Saludable también nos ocupamos de tu salud mental. 4 de la tarde con 15 minutos de este 14 de abril de 2021, la temperatura 31 grados centígrados y ya se encuentra con nosotros a través de la plataforma de Zoom la doctora Laura Fritzsche García. Ahorita me dice Laura si lo pronunció bien, médico psiquiatra y paidopsiquiatra, adscrita a la Clínica de Emociones del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro. Recordarle, muy importante, Pulso Saludable ha emprendido desde ya varios meses una interesante campaña para dar a conocer todos los temas que tienen que ver con la salud mental, no solo en los pequeños, sino también en los adultos, y también incluimos las adicciones. Recuerde, los terceros y cuartos jueves de cada mes, siempre obligadamente va a estar, es un tema de agenda, ni siquiera obligado, es un tema de agenda que forma parte de la estructura base de Pulso Saludable. Así es que hoy tenemos a mi queridísima y guapísima Laura. ¿Sí se pronuncia bien así tu apellido, hermosa? ¿Fritzsche o cómo es? Sí. Fritzsche, muy bien, Fritzsche, muy bien. Pues bienvenida a Pulso Saludable, depresión. Decía yo en un inicio, doctora, que este tema no solamente atañe a los adultos que se pudiera pensar o a los jóvenes, sino también a los niños. Y es un tema, me parecería que un poco más complejo de diagnosticar o de suponer o de darnos idea de que nuestro pequeñito pudiera estar pequeñita atravesando por la depresión, porque no sé si los síntomas o la misma forma de expresión que ya tienen los adultos o los jóvenes es completamente diferente. Sí, de hecho, la depresión, pues no, es una enfermedad del estado del ánimo que se puede presentar en cualquier momento de la vida y efectivamente en los últimos años ha aumentado significativamente el número de niños que padecen de depresión. Y sí, los síntomas suelen ser diferentes, esto va a depender de la edad de desarrollo de los chiquillos, los síntomas que van a tener. Ahora bien, ¿cómo un padre de familia, la mamá, o incluso, bueno, hoy en día porque están todos en casa, pero las maestras, las mises, los maestros, ¿cómo podrían identificar o pensar en la sospecha de que el pequeño o la pequeña tienen depresión? Mira, la depresión es una enfermedad que va a afectar no nada más la cuestión del estado del ánimo, sino también situaciones como puede ser el apetito, como puede ser el sueño. Y entonces, dependiendo de la edad de desarrollo, son los síntomas que vamos a observar. En el caso de niños en edad escolar, más que presentarse como tristeza, como suele ser en los adultos, lo que vamos a observar es un estado de ánimo irritable. Claro.
pero los síntomas tienen que estar presentes durante al menos 2 semanas, la mayor parte del tiempo, casi todos los días. Es decir, una cosa es que de pronto un niño se pueda poner triste porque le llamen la atención o esté irritable porque lo mandaron a hacer sus tareas, a que sea algo constante, es decir, empiezan a tener cambios en el estado de ánimo, insisto, más hacia la irritabilidad, pero también vamos a observar que empiezan a tener problemas de apetito, que dejan de comer o están comiendo mucho, que tienen problemas del sueño, que empiezan a bajar el rendimiento escolar, que ya no quieren jugar como antes lo hacían, es decir, toda esta serie de síntomas tienen que estar presentes por lo menos, insisto, 2 semanas la mayor parte del tiempo y que generen disfunción, que ese sería como uno de los puntos más importantes. Entonces, si tenemos un niño que de pronto tenía un buen desempeño escolar y de pronto está muy irritable y ya bajó calificaciones y no quiere jugar con sus amiguitos y lo vemos que no está comiendo bien, pues sí deberíamos de sospechar pues un cuadro depresivo. Doctora, buenas tardes, Sergio Noble. Una Hola. pregunta, ¿desde qué edad se puede empezar a manifestar la depresión en los niños? Se puede manifestar a cualquier edad, obviamente dependiendo de la edad, con los síntomas. En este caso podemos tener ya cuadros depresivos en niños en edad preescolar, por ejemplo, que ya los podemos ver clínicamente, ¿no? O sea, que ya podemos durante una valoración ver a un niño que tenga síntomas de depresión. Ahora bien, doctora, si bien es un poco complejo, este estado de irritabilidad, ¿por qué han descrito ustedes los expertos o por qué se ha reconocido o relacionado con la depresión? ¿Qué tiene que ver este estado de enojo con un estado depresivo? Son como Contrastes. sí, ¿no? Polos opuestos. ¿Por qué? Tiene que ver con la cuestión del desarrollo, es decir, nosotros conforme vamos creciendo vamos teniendo más la capacidad de poder expresar nuestras emociones, lo cual pues en edades muy tempranas es complicado, ¿no? Y esto también tiene que ver con la cuestión del pensamiento, es decir, un adolescente ya puede expresar que se siente triste, que algo no le gusta, a diferencia de a lo mejor un chiquillo que le cuesta más trabajo en el preescolar, el poder decir qué siente. Entonces esto tiene que ver con el desarrollo. Entonces por eso es que es frecuente que los niños, si bien pueden manifestar tristeza, lo que manifiestan con mayor frecuencia es irritabilidad. Y efectivamente esto hace que a veces sea más complicado el poder integrar el diagnóstico en aquellos especialistas que no son del área de salud mental, porque pues justamente lo que están esperando es como el cuadro clínico típico de un adulto, lo cual, bueno, insisto, por la etapa del desarrollo, pues no va a ser así. Doctora, una pregunta, ¿qué tan recomendable es a esta temprana edad medicar a los niños para la depresión? Va a depender de la severidad de los síntomas. En depresiones que son moderadas a graves está indicado el tratamiento, pero no en niños niños mayores de 6 años. Mientras tanto, la indicación es tratamiento con terapia psicológica de tipo cognitivo-conductual. Sin embargo, bueno, aquí tenemos que ver como riesgo-beneficio, ¿no? Porque si tenemos un chiquillo que a lo mejor, no sé, está en tercero de preescolar, pero los síntomas son muy importantes, pues bueno, sí se valora el riesgo. Okay. Ahora bien, doctora, si esta depresión también ocurre en los pequeñitos, ¿pudiera ser que este niño de no recibir una atención oportuna pudiera ser un adolescente con depresión, un adulto con depresión y eventualmente las circunstancias y la situación pudiera ser cada vez más delicada de acuerdo al entorno y al desarrollo que va teniendo década o año con año este pequeño, esta pequeña? Sí, de hecho se ha visto que, bueno, la mitad de los trastornos de salud mental, un 50% de los trastornos de salud mental empiezan en la niñez y en la adolescencia. Si se detectan a tiempo y se tratan, pues obviamente el riesgo de que exista una recaída es menor. Sin embargo, bueno, sí se ha visto que hay hasta un 50% de posibilidades de que un niño que tuvo un cuadro depresivo vuelva a tener un cuadro depresivo más adelante. Entonces, sí es muy importante la parte de la detección oportuna y del tratamiento. Yo creo que eso es algo fundamental, entender que la depresión es una enfermedad y que como tal, pues tiene un tratamiento, ¿no? No pensar que es algo que tiene que ver con la voluntad o que son niños muy berrinchudos, no, es una enfermedad del estado de ánimo
el cual, pues bueno, tiene un tratamiento y efectivamente, Lili, si no se trata, el riesgo de recaída, pues aumenta. ¿Con qué otra enfermedad, ahora que usted menciona el tema de la inquietud o de la poca atención, con qué frecuencia se pudiera subdiagnosticar esta enfermedad? Es decir, que se confunda con trastorno por hiperactividad o con ansiedad, o simplemente el niño sí es un poco más inquieto que el común de los compañeros en el salón de clases. Sí pueden presentarse cambios en el comportamiento importantes, es decir, los niños pueden presentar como conducta agresiva o estar como más respondones. Sin embargo, aquí tenemos que ver como cuánto tiempo tienen los síntomas, desde qué momento están presentes y qué otras cosas están asociadas. Porque, bueno, efectivamente el déficit de atención en este caso es una de las enfermedades o de los trastornos que más se asocia a otras cosas. Esto se le llama comorbilidad. Claro. Entonces, sí puede ser que tengamos un chico que tiene TDA, que además tiene un cuadro depresivo. Sin embargo, bueno, justamente la valoración es lo que, y conocer el desarrollo es lo que nos va a permitir, pues, identificar si es más una situación que tiene que ver con depresión o una situación que tiene que ver con TDA, ¿no? Si hay que hacer como el diagnóstico diferencial. Ahora bien, ¿cómo ustedes, cuando ya llega la familia al consultorio, cómo es que ustedes, los expertos, hacen el diagnóstico? Seguramente el papá, la mamá se preguntará, ¿qué le van a hacer a mi hijo? ¿Lo van a someter a estudios que pudieran ser dolorosos para él, o simplemente es una serie de preguntas? ¿Cómo hacen el diagnóstico, doctora Laura? El diagnóstico en psiquiatría es clínico. La psiquiatría es una de las especialidades más clínicas. ¿Qué significa esto? Que bueno, es a través de la observación, es a través de la valoración con el niño, pero también obviamente nos vamos a basar en la historia clínica, en los factores de riesgo y bueno, en la información que nos proporcionan los papás, ¿no? Es importante siempre brindar pues toda la psicoeducación a la familia de que la depresión es una enfermedad muy frecuente, que tiene un tratamiento y que evidentemente mientras más temprano se haga el diagnóstico, pues mejor va a ser el pronóstico. Claro. Otra cosa, bueno, muy importante aquí es que efectivamente sí se deben de descartar situaciones no psiquiátricas, como por ejemplo problemas tiroideos, pero justamente aquí lo que hacemos durante la valoración pues es observar y tener presente todos los síntomas que ha tenido el niño para sospecharse de alguna otra situación, pues solicitar los estudios pertinentes. Bien. Doctora, una pregunta. Sabiendo que estamos hablando de un menor, ¿qué tanto se tienen que involucrar a los padres en este tratamiento que tendría que llevar el pequeño? Completamente, ¿no? Esa es una de las cosas también muy bonitas de la psiquiatría. La psiquiatría es una especialidad que ve completamente todo, ¿no? No es nada más la parte de doy un medicamento y ya, no, es modificar hábitos de vida, modificar estilos de crianza, tener presente que obviamente pues la violencia, ¿no? Se asocia a más riesgo de depresión. Entonces, claro, la familia tiene que estar involucrada completamente para tener un mejor pues, resultado. Claro. Y eventualmente la gente, los papás, las mamás, tienen siempre como cierto temor de los medicamentos y piensan que pudieran ser tratamientos que les promuevan la adicción. ¿Esto puede ocurrir, doctora Laura? No, ese yo creo que es uno de los grandes mitos que han acompañado a la psiquiatría a lo largo del tiempo. Los medicamentos que se indican en psiquiatría pues son medicamentos seguros, son medicamentos que están estudiados en población infantil y que están aceptados, ¿no? Hay ciertos medicamentos que ya se estudiaron y que están completamente permitidos en población infantil y no hay un riesgo de que puedan tener una dependencia, por ejemplo, un antidepresivo. Sin embargo, bueno, pues sí es uno de los grandes mitos que desgraciadamente han acompañado a la psiquiatría a lo largo del tiempo. Doctora, más o menos en estadísticas, la incidencia y la prevalencia de la depresión en menores de edad en nuestro país ¿se conoce? Sí, en los últimos años esto ha aumentado, sin embargo, bueno, sí se ha visto que hay un porcentaje entre 0.4 o 8, más o menos, entre un 1 a un 8% de prevalencia de depresión en niños y adolescentes. Bien.
Y se estima, o ya conocerán ustedes, si hay algunos datos que empiecen a sospecha de que esta incidencia y sobre todo, lo más importante, la prevalencia, va a elevarse o se está elevando a consecuencia del confinamiento por la pandemia. Sí, esto también es algo que ya está bien estudiado en los países donde ha habido como estas situaciones de pandemia, en donde pues cambia completamente el ritmo de vida de los niños, ¿no? Sí se ha visto que hay un incremento de todos los trastornos que tienen que ver con salud mental y estamos hablando desde un incremento en la depresión, en la ansiedad, pero también a nivel como de la cuestión como familiar hay un incremento en la violencia, hay un incremento ya en los adolescentes en el consumo de sustancias. Entonces, sí es importante tener presente esto, ¿no? Que muchos niños, si bien van a tener síntomas que son adaptativos, es decir, síntomas que pudieran parecer que son una depresión, pero que son como respuesta al estresor, es decir, al confinamiento, al no convivir con sus amigos. Lo que nosotros valoramos durante una consulta es qué tanto está disfuncionando este niño por esos síntomas, ¿no? Porque obviamente yo creo que a todos nos ha pegado los cambios que hemos tenido que hacer a partir de esta pandemia. Pero insisto, sí se ha visto un incremento en los trastornos de salud mental cuando hay pues confinamiento o este tipo de situaciones. Muy bien, doctora, ¿cuál sería su mensaje final en esta tarde en Pulso Saludable para los pequeñitos, las pequeñitas que lleguen a sentir esta tristeza o el enojo? Porque ellos también pueden empezar a darse cuenta que algo no está bien, pero sobre todo para los papás. Claro, yo creo que pues lo más importante es tener claro que la salud mental no la podemos aislar de la salud como tal, ¿no? Si no tenemos salud mental, no hay salud. Que los trastornos de salud mental son frecuentes, pero que hay un tratamiento y que si se detectan a tiempo, pues obviamente el pronóstico es mejor. Que quitemos ya todos estos estigmas y estos temores que tenemos en relación a la salud mental. El acudir con un psiquiatra no significa que estoy loco, no significa que no tengo carácter, significa que pues, obviamente me puedo enfermar como cualquier persona. Claro. Y pues sobre todo que tengan presente que pues los tratamientos son seguros y que pues obviamente sus hijos sufren, ¿no? Al tener un cuadro depresivo los niños sufren y pues bueno, lo que menos queremos es niños que estén sufriendo, ¿no? Sí, si hay gente que está interesada, ¿pueden acudir a consulta? ¿Está disponible para este tipo de ayuda el hospital infantil? Sí, lo que hacemos, bueno, ahorita durante el periodo de la pandemia, obviamente ha habido como ciertos filtros, pero sí está funcionando el hospital. Lo que se hace es, si hay una situación de urgencia, pues bueno, se valora. Y si no es una situación de urgencia, pero que sí requiere un tratamiento, pues se deriva a los pacientes a alguna otra institución, dependiendo de la zona en la que están viviendo. Entonces, bueno, va a depender mucho de la valoración que se haga en ese momento. Muy bien. Doctora, un placer poder platicar con usted estos minutos sobre la depresión infantil. Esta es su casa, vuelva pronto, por favor. Muchas gracias, Lili, que estén muy bien. Gracias, un abrazo. Ahí la voz de la doctora Laura Frichel García, le decía yo, médica psiquiatra y psiquiatra adscrita a la Clínica de Emociones del Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro. La depresión, un tema serio, un tema al que hay que ponerle mucho cuidado, mucho interés, papá, mamá. Y sobre todo no es un tema de decirle a la gente, échale ganas, así no funciona, es más allá de echarle ganas.
Saludable, hoy nos acompaña... Cuatro de la tarde con 34 minutos de este 14 de abril de 2021, la temperatura 29 grados centígrados, muchísimo calor. Recuerde que esta temperatura atípica es parte de todo lo que hemos hecho al destruir poco a poco la capa de ozono. Esto es el cambio típico, así que todavía podemos hacer mucho, hay que poner mucho cuidado en ello. Y ya se encuentra conmigo a través de la plataforma de Zoom el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, seguramente usted lo recuerda, el ex diputado federal, presidente de la Comisión de Salud del periodo 2003 al 2006, exsecretario de Salud y Educación del 2006 al 2012 y candidato plurinominal a la Diputación Federal por la segunda circunscripción de Movimiento Ciudadano. Doctor Córdoba Villalobos, como siempre, bienvenido a Pulso Saludable. Qué gusto tenerlo con nosotros. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Liliana. Sus órdenes. Encantada de estar en este programa. Gracias, doctor. Pues cuéntenos, por favor, de nuevo, una opción más para tenerlo al frente de la toma de decisiones tan importante en nuestro país y hoy más que nunca en el tema de la salud. Cuéntenos de esta candidatura, por favor. Bueno, mira, como tú sabes, fui ya diputado en el 2003-2006, presidente de la Comisión de Salud, que por cierto fue la comisión que más trabajó en cuanto a producción de iniciativas y avances en la legislación. Sí. Después de eso tuve la oportunidad de ser secretario de Salud con el presidente Felipe Calderón, de 2006 al 2011, y finalmente en 2012 fui secretario de Educación. Entonces, con este conocimiento, con esta experiencia, viendo además las cosas, cómo se están desarrollando en nuestro país, en donde pues mucho de lo construido ahora ya no existe porque lo han ido cambiando, sin embargo, no ha sido sustituido eficientemente, puesto que cada día hay más cosas que faltan para las personas, y teniendo en cuenta que la salud es lo más importante para cualquier ser humano, y en mi carácter de médico practicante desde hace muchos años, y que entiendo lo que representa el dolor humano por una enfermedad o por la pérdida de un ser querido, y insisto, después también de haber estado muchos años como maestro en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, incluso fui su director, claro. Pues creo que tenemos que aportar la experiencia que tenemos, los conocimientos, es una obligación para tratar de construir juntos un país mejor, claro, que es lo que esperamos que lleguen a tener nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Y cuáles son parte de sus propuestas? ¿Cómo conocer quiénes podemos votar por usted o solamente está definido para la región del Bajío, que es León? ¿Cómo puede ser esto, doctor? Mira, esto abarca la circunscripción 2 del país. El país está dividido en varias circunscripciones que abarcan diferentes estados, y en función del número de votos que se logre o que logre el partido y en comparación con los otros partidos, se reparten entonces las diputaciones plurinominales. En esta circunscripción 2 abarcan estados como Tamaulipas, como Nuevo León, como Coahuila, como Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí y Guanajuato. Ay, pues bastantes. Entonces, son 8 estados, o estados muy importantes, y pues estamos ahí trabajando duro con muchos otros compañeros para lograr que la votación de Movimiento Ciudadano sea importante también, y poder tener varios escaños, varios espacios en los que podemos participar. La enumeración de las candidaturas va en función de alternando un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. Entonces, son diversas posiciones, son 40 posiciones opcionales que pueden poner los partidos, de las cuales, en función del número de votos, insisto, en esta circunscripción, claro, pues los diferentes partidos tendrán un número de diputados, porque con ellos se va conjugando
los otros 200, que son los llamados diputados de representación proporcional. 300 son de los que hacen elección directa, los que están haciendo campaña directamente. Los otros 200 son los que son electos a través de la proporción que le corresponde al partido. Entonces así se complementa la Cámara para tener los 500 diputados con los cuales está constituida. Ahora bien, doctor, ¿cuáles son las propuestas que usted tiene? ¿Cómo podemos decidir si eventualmente vivimos en esta región del país, votar por usted y no por alguno de los otros que están más o menos en la misma línea, pero que pertenezcan a otra agrupación o a otro partido político? Bueno, yo creo que mis credenciales o lo que a mí me presenta es el trabajo que he hecho durante años en favor de la salud en México. Claro. Desde la situación de ser un médico como muchos otros en el país, que me formé en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, que tuvimos la oportunidad de servir en los hospitales públicos y también, evidentemente, en el medio privado, que he estado en diferentes cargos a los cuales he dado respuesta y he dado resultados. Pues esas son primero las cartas de presentación. Segundo, conozco bien el sistema de salud mexicano, conocemos lo bueno y lo malo y sabemos que hay mucho que aportar. Y aquí, bajo una premisa ideal que en muchos países se ha establecido, que es poder lograr la cobertura universal, es decir, que todos los mexicanos tengamos derecho a atención a la salud de calidad, independientemente del trabajo que estemos desarrollando. O sea, si somos formales, si somos informales, si trabajamos por nosotros mismos, eso no debe ser un factor que nos niegue ese derecho. O sea, por ello es que hay instituciones para los trabajadores formales, como son el IMSS, en el caso de los trabajadores privados, el ISSSTE, en el caso de los trabajadores burócratas, las Fuerzas Armadas, que también tienen una parte de la estructura de salud, y el resto de la población, que básicamente son aquellos que antes tenían el seguro popular, en donde había una afiliación y había un seguro, que era seguro y era popular, porque tenían una póliza, como cualquier otro seguro de vida o seguro de enfermedades, y con ese seguro podían ellos exigir su atención y exigir también la calidad de la atención. Entonces, el poder tener ahora otra vez la posibilidad de que todos puedan ser atendidos con calidad, pero a través de la exigencia del derecho, no nada más que se diga, bueno, ahora los va a atender el INSABI y bueno, pues a ver cómo le van a hacer los gobiernos estatales, muchos de los cuales no están adheridos al INSABI, otros sí lo están, para poder tener los recursos, porque finalmente partimos de una problemática primaria que es realmente muy delicada. Ha caído la inversión en salud de por sí, que apenas íbamos levantando la cantidad de recursos que se destinaba a salud en nuestro país. El punto más alto lo tuvimos en el 2010, 2012, pues posteriormente esto fue cayendo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente se piensa que salud es un gasto y no una inversión. Y la verdad es que es una inversión, porque si no hay con qué tener hospitales, clínicas, si no hay con qué comprar los medicamentos, si no hay con qué tener trabajadores, hombres y mujeres en las diversas áreas para poder atender, pues es falaz, es una mentira decir que a todos les vamos a dar atención de salud. Entonces, lo primero, que esto se debe de reflejar en el presupuesto. Y en lugar de crecer, como decía y como habían prometido que iba a crecer medio punto del PIB por año, pues ha ido bajando y ahorita, en lugar de estar como estuvimos en un momento dado en 6.8 puntos del PIB, ahora estamos prácticamente en 5.4 puntos del PIB. Entonces, esto son miles de millones de pesos. Entonces, esto representa, pues, la falta del recurso que se requiere para todas esas acciones que anteriormente decía. Entonces, lo primero es impulsar que no haya distinción, no haya discriminación, que todos tengamos el mismo derecho a la atención a la salud, gente con recursos o sin recursos, pero atención de calidad, porque de nada sirve si te dan una credencial o en donde dice tú estás afiliado a tal institución, si no hay realmente un sitio donde te puedas atender que esté cerca de tu casa. Exacto. Entonces tienes que tener la facilidad del acceso y tienes que tener la garantía de que te van a atender y de que no van a hacer las colas ahí esperando para ver si te toca una ficha. Exacto. Entonces esa es la primera cosa.
Lo segundo, de nada sirve poder ir a un hospital si no hay esa calidad. O sea, aquí no es como en el comercio. En el comercio se puede vender una cosa de calidad y una cosa sin calidad. Los precios serán diferentes, pero en fin, si tú quieres comprar algo que te dure, que te guste, pues vas a gastar un poco más. Aquí no puede haber medicina de primera y de segunda y de tercera. Pues si usted quiere pues ir al sistema público, pues vaya a este y a ver qué le toca o a ver qué le podemos dar de medicamentos. Eso no puede ser. Hay que tener medicamentos que sean buenos, que estén probados, que la autoridad sanitaria a través de la COFEPRIS, quien da los registros para las nuevas moléculas, quien determina cuáles son los nuevos medicamentos, esa autoridad es responsable de garantizar la calidad de los medicamentos y que esos medicamentos deben de estar en las instituciones y deben de estar en cantidades suficientes, no que de repente, pues ahorita para la hipertensión, pues nada más tenemos 3 medicamentos y pues le vamos a dar uno de ellos a ver si le funciona, no, pues es que no es a ver si me funciona. La medicina ha avanzado de tal manera que ahora los tratamientos son muy específicos en función de muchas de las características de los pacientes, de su edad, si la enfermedad es más grave, es menos grave, en fin, del tipo de medicamentos que necesitan, y las instituciones deben de tener todos estos medicamentos, porque entonces, ¿de qué sirve? Ok, ya le dieron la consulta, ya lo atendió el médico, pero no hay medicamentos. Claro. Eso, pues, es un problema. Y para ello se necesita también una muy buena coordinación y una habilidad técnica para poder hacer esas compras consolidadas de medicamentos a través de licitaciones públicas que permitan ahorrar miles de millones de pesos comprando buenos medicamentos en cantidades suficientes y además la logística de tenerlos a tiempo, de repartirlos correctamente, de vigilar sus vigencias, de estar comprando lo que se va necesitando a través de los antecedentes históricos, o sea, aquellas cosas que pasaban a veces que pues ya se caducaron no sé cuántos miles o millones de piezas en algunos almacenes de algunas de las instituciones, eso no tiene por qué pasar. Claro. Ahora menos con las maneras con las que podemos tener un control y estar auditando continuamente esto. Entonces, así vas garantizando tener medicamentos, además se tiene que tener un sistema de repartición, de entrega, porque no es nada más el comprar a los laboratorios de calidad, medicamentos de calidad, hay que tenerlos donde deben de estar y hacerlos llegar hasta el consultorio, hasta la clínica, hasta el último centro de salud, lo más alejado que pueda estar de las ciudades más grandes. Entonces ahí vamos avanzando en la construcción de lo que es verdaderamente una cobertura universal. Y por supuesto, hay que reforzar como un punto prioritario la prevención de las enfermedades, porque el problema es que no hay recurso que alcance si no evitamos enfermarnos. Y la sociedad es más sana en cuanto menos se enferme, Exacto. no en cuanto más oportunidad tenga de ser atendida. Y ahora hay enfermedades crónicas tan graves que son las que están costando la vida de la mayoría de los pacientes, sin contar ahorita la pandemia, porque ese es otro tema, es un tema muy complicado, pero que son las que cuestan más, están disminuyendo la esperanza de vida y sobre todo disminuyendo la calidad de vida. Un paciente con diabetes, por ejemplo, que ya se le dañó el riñón o ya le amputaron una pierna o ya no ve, pues la calidad de vida es muy mala y la esperanza de vida es muy mala. Entonces, eso se previene desde que está uno joven. Hay que evitar una alimentación incorrecta, hay que hacer ejercicio, hay que tomar más agua, en fin, hay que reforzar todos los mecanismos de prevención. Y entre ellos quisiera señalar algo muy importante que hicimos cuando estábamos en la administración, el poder iniciar la vacunación con VPH para las niñas, para evitar el virus del papiloma. Y con eso, el objetivo era que se iba avanzando muy bien durante 10 años, evitar que las niñas tuvieran cáncer del cuello de la matriz cuando ya fueran adultas. Exacto. Entonces, esas son formas de prevención que son perfectamente realizables, pero que se necesita tener el recurso, tener el conocimiento y tener la manera de hacerlo llegar a la gente que lo necesita. Claro. ¿Y qué pasaría? Pensemos ya en el momento en el que usted, doctor Córdoba Villalobos, ya fue seleccionado, elegido como diputado federal por esta segunda circunscripción de Movimiento Ciudadano. ¿Cuál sería el primer trabajo? ¿Qué sería lo primero que llegaría usted a hacer o a proponer? Bueno, insisto, todos los mecanismos para poder dar esta atención
se dan a través de leyes, de iniciativas que permitan ir garantizando estos servicios a los que yo estaba mencionando anteriormente. El servicio, por ejemplo, de vacunación, la vacunación para la cual México había sido hasta hace muy pocos años uno de los ejemplos mundiales, porque llegamos a tener protección en vacunas contra 15 enfermedades. Y uno de los mejores ejemplos o el estándar de oro de una acción de prevención es una vacuna, porque impide que se dé una enfermedad, y de esa manera entonces la gente y desde los niños van creciendo sanos. Pero ahora pues no hay vacunas suficientes, han aparecido enfermedades que estaban ya desechadas, que hacía 25 años que no aparecían, como el sarampión. Y si las vacunas siguen sin llegar, si no hay esta visión y esta planeación para comprarlas a tiempo y en cantidades suficientes, para repartirlas correctamente, para apoyarse con todos los sistemas estatales de salud, entonces vamos a empezar a ver otras enfermedades, incluso ojalá y no llegue nunca otra vez la polio. Exacto. Entonces necesitamos tener esta capacidad, y esto se hace a través de leyes que obliguen y que exijan al Ejecutivo a cumplir cuáles son las necesidades a través de la toma de decisiones en la Cámara de Diputados para poder evitar esas enfermedades. Y pongo un ejemplo, como les decía, muy, muy claro, que es el ejemplo de la vacunación. Hay que pensar en esto, las vacunas cuestan, pero se ahorra después muchísimos miles de millones al evitar enfermedades. Doctor, ¿por qué es tan complejo? ¿Por qué ha sido tan complejo el tema de la salud en el país? Por esta diferencia, pareciera que, bueno, no pareciera, se tienen desde 1990 que se descentralizó, se tienen 32 secretarías o minisecretarías más una en la Ciudad de México y luego la federal, y cada quien toma decisiones de acuerdo a como lo ve en su región del país. ¿Este modelo ha sido funcional? ¿Ha llevado a tener buenos resultados? ¿O este modelo habría que modificarlo y cambiarlo para que lo que se está haciendo se vaya viendo reflejando en los estados? Es decir, que se estuviera haciendo copia de los modelos o de las estrategias aprendidas o de las mejores prácticas, y que éstas pudieran en conjunto llevar a un país mucho más saludable y que pudiera aspirar al momento de solicitar los recursos mucho más dinero para el tema de la salud. Sí, mira, Lili, no hay realmente un modelo perfecto, todos Claro. los modelos son perfectibles. Bien. Y como ustedes bien saben, México es un mosaico de formas de pensar, un mosaico de necesidades, un mosaico de características ideológicas, etcétera. Pero eso no quita que pueda haber una coordinación central federal, por supuesto. La rectoría de los programas nacionales de salud la tiene que llevar la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Salud establecer qué programas, cómo se deben de aplicar para las instituciones que brindan atención, como son el IMSS, el ISSSTE, las Fuerzas Armadas y los servicios estatales de salud. Entonces, lo que hay que hacer es restablecer esa buena coordinación con los estados, porque además hay muchos estados que ejecutan los programas de una manera verdaderamente admirable, excelente, y en donde afortunadamente no había habido corrupción o no hay corrupción. Claro que ha habido otros donde sí ha habido corrupción, pero para eso existen los mecanismos de control, como la Auditoría Superior de la Federación, y en el momento de que se detecta que algún estado está haciendo mal uso de los recursos, pues evidentemente se le castiga, se le sanciona y se le limitan los recursos. Pero yo no creo que la solución sea volver a todo a centralizar. Yo hago todo desde el centro, y yo hago las cosas como yo creo que es mejor cuando tienes una fuerza de trabajo tan importante, y además hay que decirlo, la capacidad de decisión está en todo el país. O sea, tan buenos pueden ser las gentes de Nuevo León como las gentes de Yucatán, o las gentes de Guanajuato como las gentes de la Ciudad de México. Entonces, creo que la centralización no nos lleva a cosas buenas, porque va generando esas complicaciones desde el punto de vista logístico. Lo estamos viendo ahora en la aplicación de las vacunas. Cuando había las semanas nacionales de vacunación, se aplicaban
varios billones de vacunas con el apoyo de todos los sistemas estatales de salud, claro, donde tienen toda la experiencia. Entonces, cuando se tiene un desafío como se tiene ahora de hacer la vacunación de una gran cantidad de mexicanos y en muchos casos con 2 dosis, pues lo mejor sería, bueno, 2 principios. 1, invertirle a comprar las vacunas que se necesitan para el coronavirus, porque no está fácil, claro, porque son recursos y son muchos recursos. Y segundo, tratarlos de tener lo más pronto posible para poder ir avanzando y vacunar la mayor cantidad de mexicanos lo más pronto posible, porque en cuanto más tengamos mexicanos vacunados, que lleguemos a un 70% ya de vacunados, de mexicanos protegidos, entonces ya el problema del coronavirus ya no va a ser realmente un problema importante. Ya podremos haber restablecido prácticamente todas las actividades a las que estábamos acostumbrados y sobre todo, lo más importante, las actividades económicas que son tan necesarias para despegar como país y resarcir todo lo que hemos perdido. Muy bien, doctor, ¿cuál sería su mensaje final? Y aproveche también para invitarnos este próximo mes de 6 de julio para votar por usted y cómo podemos acceder a esta boleta, sobre todo si estamos en esta región del país tan importante y también representada que estará por usted. Sí, muchas gracias. El día de la votación les van a entregar diferentes boletas y en una de ellas viene en la parte posterior los nombres de los candidatos a diputados plurinominales, y entonces lo que hay que hacer es votar por el partido, por Movimiento Ciudadano. ¿Para qué? Para juntar la mayor cantidad de votos por el partido y que podamos tener esta posibilidad de poder servir a nivel del Congreso. Y mi mensaje es que, primero, no olvidemos que la responsabilidad del gobierno inicia en nosotros, porque nosotros somos quienes podemos elegir o no elegir un gobierno. Exacto. Entonces vayamos a votar todos, no desaprovechemos, no dejemos la decisión a otras personas. Y segundo, tengamos fe y confianza en que nuestro México puede mejorar y mejorar mucho, y que sobre todo cuando ya hayan sido electas las autoridades hay que exigirles, y hay que exigirles en el tema para mí el más importante, que Exacto. es el derecho a la salud para todos los mexicanos. Nuevamente insisto, no puede haber salud de primera, segunda, tercera. No puede haber gente que se muera por ser pobre o porque no tiene la posibilidad de acceso a un hospital. Hay hospitales públicos muy buenos. Exacto. Entonces, vamos luchando todos para que también generar esa conciencia entre los tomadores de decisiones, que son precisamente los diputados, en el momento de la configuración del presupuesto, de que hay que ponerle más a salud y hay que hacerlo crecer para que no estemos en los últimos lugares del mundo y de la OCDE que invierten en salud. Tal parecería que no nos interesan mucho las personas, sino nos interesan más otras cosas. Doctor, como siempre, un placer platicar con usted. Sabe que Pulso Saludable es su casa. Vuelva pronto. La próxima vez que esté en Ciudad de México, avísenos y ojalá y sea un jueves para que esté de nueva cuenta, o las veces que sean necesarias de aquí a que den inicio a las elecciones. Sabe que esta es su casa y sabe que yo particularmente lo quiero y lo admiro mucho. Le mando un abrazo, doctor. Tengas excelente tarde. Liliana, igualmente, un abrazo. Gracias. Buenas tardes. Ahí la voz de el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, exdiputado federal, presidente de la Comisión de Salud del periodo 2003 al 2006, exsecretario de Salud y Educación del 2006 al 2012. Recordarán el excelente trabajo que hizo con la pandemia de la influenza H1N1 y candidato plurinominal a Diputación Federal por la segunda circunscripción de Movimiento Ciudadano. No, bueno, un tipazo, además tengo la fortuna de conocerlo y he platicado con él. No, bueno, es una maravilla de ser humano y sobre todo como médico y como político también. Sergio, gracias. No, gracias a ti. Gracias a todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán. Cuídense mucho y si no tienen salidas esenciales que hacer, ya sabe, quédese en casa. Gracias a Lupita Escobar y a Liz Moedano. Adiós. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Nos escuchamos la próxima semana. Entre tanto, síguenos en nuestras redes sociales. En YouTube y Facebook aparecemos como Pulso Saludable. Y comparten nuestro programa del día de hoy. Hasta la próxima. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.
dónde estoy ni quién soy. El sol ya quema y me recuerda la noche que aún arde en mi piel. Beso a beso